Vamos a hablar desde las raíces de los conceptos y empecemos con qué es una base de datos. Básicamente, una base de datos es una colección organizada de información relacionada entre sí. Realmente el concepto es muy simple, muy al grano, que la forma en la que podemos acceder a esa información es de forma electrónica, que esa es la analogía de bases de datos. Todo accedido o mediante transferencia electrónica. Otra de las características que tiene una base de datos es que almacena de forma ilimitada cantidad de datos, no tiene un límite para cantidad de registros, para cantidad de tablas que se puedan tener. Obviamente depende de otros factores que vamos a estar conversando y esto es como parte de las cosas que debes tener en cuenta. Simplemente una base de datos es una colección organizada de información relacionada entre sí. Muy bien, para entender qué es una base de datos hay que entender qué no es una base de datos. Esto te va a ayudar a poder discernir un poco de qué es realmente una base de datos y llegar al punto del concepto como tal. Y en primera instancia, y te lo digo, y es parte de uno de los tweets que hice hace un par de semanas, en donde decía que un Excel no es una base de datos ni una hoja de cálculo, aunque se le dé el uso y la interpretación de que, bueno, tengo una base de datos en Excel, eso por definición no es correcto, por razones que ya te voy a explicar. Otra cosa que no es una base de datos no es una calculadora, aunque se utiliza para realizar cálculos, operaciones, pero en una base de datos se puede almacenar y darle seguimiento o un procesamiento posterior a un cálculo que se haga, una suma, una división, operaciones en general, y esto lo diferencia en gran medida del que no es una base de datos. Y el tercer término, que es como de las cosas comparativas de lo que no es una base de datos, es un archivo de texto plano. Entendamos que aunque utilicemos formatos como formatos TXT, por decirlo así, para almacenar información, para procesarla, para realizar ciertas operaciones, eso no es una base de datos, esos son textos ahí estáticos, no tienen, digámoslo así, forma de identificar registros, tener una lista de estudiantes o de usuarios, y no hay forma mediante un archivo TXT de poder acceder a esos datos, sino mediante programas y un procesamiento posterior a eso. Entonces, estas tres cosas son bastante claras para saber qué no es una base de datos. Muy bien, ahora voy a hablarte acerca de qué es una base de datos relacional. En primera instancia sabemos que existen tipos de base de datos. En este webinar estamos especializándonos en lo que es el tipo de base de datos relacional. Y estamos conscientes que existen otros tipos. Este tipo se basa en lo que es un modelo relacional, por eso se llama así base de datos relacional, en donde los datos se representan mediante tablas. Esa es como la analogía, ese es el punto de partida para este estilo de base de datos. Es como de las formas y los fundamentos iniciales, se basa en un modelo relacional. Esto, pues, obviamente nos permite facilitar poder hacer relaciones entre los datos, tener dos tablas que podamos relacionar de una forma simple. Y esto es el fundamento de lo que es este concepto, base de datos relacional. Ahora voy a hablarte acerca de qué es un RDBMS. Esto quizás ya lo has visto en varios textos, en artículos o cualquier otro suministro o insumo que hayas leído. Y un RDBMS es un sistema de administración de base de datos relacionales. Esto es lo que se conoce como el software para trabajar con este tipo de tecnologías. También nos permite, un RDBMS, nos permite gestionar y administrar, digámoslo así, una base de datos. En general, gestionar desde operaciones básicas hasta administrar como operaciones complejas y avanzadas. Algo que también tienes que entender es que nos permite realizar operaciones y capturar resultados, por decirlo así, el intermediario entre lo que es nuestro lado, que es como un usuario, como un desarrollador, con los datos directamente, con lo que es el bajo nivel de lo que es una base de datos. Esto, pues, es el punto de partida, como te he estado diciendo, el de entender qué es una base de datos, qué es un RDBMS, que son de las cosas que hoy en día se utilizan y es parte de lo que realmente es hoy la tecnología de estas bases de datos en general. Y vamos a continuar. Entonces, ahora quiero hablarte acerca de qué puede hacer una base de datos. Realmente es bastante importante que entendamos que una base de datos puede realizar múltiples tareas, aunque tengamos una idea muy esencial de que solamente podemos hacer unas cosas. Te voy a mostrar que podemos hacer aún más y esto también te va a permitir a ti tener una idea de las cosas que podrías desarrollar como profesional, como desarrollador o programador de este tipo de tecnologías de base de datos. Muy bien, la primera cosa que puede hacer una base de datos es acciones CRUD. Lo resumí de esa forma porque lo que se conoce como el CRUD es creación, lectura, actualización y borrado de información en general. Esto es como te he repetido, nuestro
punto de partida es lo primero que nosotros hacemos en una base de datos, indiferentemente en el nivel que comencemos. Lo segundo que puede hacer una base de datos es ser respaldada y restaurada. Por decirlo así, nosotros podemos tomar un backup de una base de datos y restaurarla o hacerla una copia en otro destino, que sea un mismo servidor, una misma instancia, o mejor dicho, un servidor diferente. Y esto, pues obviamente nos permite copiar datos y, digámoslo así, darle esa capacidad de movilidad a la información. Una tercera cosa que puede hacer una base de datos es que se puede mover realmente. El ejemplo anterior era que una base de datos se podía respaldar y restaurar, o sea, yo puedo crear diferentes copias de una misma base de datos. Sin embargo, el mover y migrar es tomar una base de datos ya existente y trasladarla a otro destino, o sea, como te digo, un servidor on-premise, un servidor en la nube, esto indiferentemente es posible. Muy bien, una cuarta cosa que puede hacer una base de datos es ser optimizada. En cierto aspecto, una base de datos nos permite optimizarla con respecto a dar configuraciones especiales, optimización de consultas, que son cosas de las que te voy a estar hablando. Sin embargo, una base de datos tiene esta capacidad, tanto de forma manual, como nosotros podamos hacer como un trabajo de identificación de escenarios de lentitud, como la misma base de datos, hay unos casos en donde ella puede generar esa optimización de forma autónoma. Una quinta cosa que puede hacer una base de datos es ser auditada. Realmente se utiliza en muchos escenarios y en muchos entornos reales, se utiliza para recibir auditoría de datos o auditoría en general. Esto pues permite tener un seguimiento de lo que se hace dentro de una base de datos. Por ejemplo, un usuario puede acceder a una tabla, uno puede, mediante ciertas configuraciones, ciertos patrones, identificar qué se hizo y a qué hora se hizo. Pues obviamente entre muchas otras cosas más. Y una sexta cosa que puede hacer una base de datos es ser utilizada para realizar testing. Esto es también algo muy conocido y muy usado hoy en día. Las bases de datos pues también se utilizan para probar las mismas aplicaciones que requieren ser testeadas en el escenario que te encuentres. Esto es como de las cosas al día de hoy que se utilizan. Obviamente te estoy dando muchos más contextos. Importante que lo tengas presente. Y una séptima cosa que puede hacer una base de datos es ser replicada. Esto se conoce como replicación. Realmente yo puedo, mediante una correcta configuración e infraestructura, mover datos de un sitio a otro. Esto es como de las cosas que hoy en día las grandes organizaciones necesitan y dentro de sus requerimientos utilizan este tipo de tecnologías. Otra de las cosas es que una base de datos puede estar en clúster, lo que se conoce como alta disponibilidad, que es básicamente el tener la capacidad de yo tener una base de datos en un lugar, una zona geográfica y poder tener una alta disponibilidad en otra zona geográfica, obviamente teniendo la misma paridad de información. Esto es posible y pues al día de hoy se implementa. Y una octava cosa, aunque es algo que tienes que tomar en cuenta, no directamente lo puede hacer una base de datos, sin embargo, esta mediante servicios alternos tiene la capacidad de configurar y enviar correos electrónicos. Esto, como te he estado diciendo, no lo hace directamente desde el motor de la base de datos, por llamarlo así, sino que tiene servicios. Muchos de estos RDBMS tienen servicios adicionales dentro de su instalación que permiten configurar un correo electrónico para enviar a los usuarios si se realizó un proceso a nivel de base de datos que se necesita notificar. Si falla un proceso, también se utilizan los correos electrónicos para monitorear ciertas bases de datos, también es útil. Y esto, pues, es una de las cosas que también permite hacer una base de datos. Y la novena cosa que también una base de datos puede hacer es recibir trazas. De esto te voy a estar hablando en un par de minutos. Una base de datos tiene la capacidad de inspeccionar el tráfico que está ocurriendo en cierto momento en una instancia, en una base de datos en general. Podemos identificar si, por ejemplo, hay ciertos procesos que se ejecutan a las 12 del mediodía, pues mediante una traza podemos capturar esa información y identificar qué programa se está ejecutando, saber qué está exactamente haciendo la base de datos, y esto es bastante útil. Entonces, estas son 9 cosas que te puede hacer una base de datos. Obviamente, entre otras, pues te puedo decir que una base de datos puede ejecutar jobs, que también es otro de los conceptos que te voy a estar hablando, que son actividades programadas que se pueden colocar y asignar a un motor de base de datos en general.